La última lección. En una aldea rodeada de campos dorados vivía un maestro llamado Elías que había dedicado su vida entera a enseñar. Tenía 80 años y sus manos temblaban al sostener la tiza, pero sus ojos brillaban con la misma pasión del primer día. Durante décadas había visto pasar generaciones de niños que crecían, formaban familias y envejecían, mientras él permanecía en ese salón de clases que olía a madera vieja y libros gastados. Pero algo estaba cambiando en el mundo. Las noticias hablaban de conflictos lejanos que ya no parecían tan lejanos, de ideas peligrosas que se esparcían como fuego en pasto seco, de muros levantándose entre vecinos que habían compartido el pan durante años. Elías había vivido suficiente para reconocer los patrones. De joven había sobrevivido a una guerra terrible. Había visto cómo el odio podía transformar a personas buenas en monstruos, cómo las palabras podían convertirse en armas más letales que cualquier espada. Por eso enseñaba. Por eso cada mañana, a pesar del dolor en sus rodillas y la fatiga en sus huesos, caminaba hasta esa escuela y abría las ventanas para que entrara la luz. Intentaba plantar semillas de sabiduría en corazones jóvenes, esperando que alguna germinara antes de que fuera demasiado tarde. Pero la gente había dejado de escuchar. Los padres retiraban a sus hijos de sus clases diciendo que enseñaba cosas peligrosas, que cuestionaba demasiado, que no seguía el nuevo programa educativo aprobado por las autoridades. El salón que alguna vez rebosaba de voces infantiles ahora solo tenía 5 estudiantes. 5 almas pequeñas que aún miraban a Elías con curiosidad y admiración. Entre ellos estaba Marco, un niño de ojos oscuros y preguntas interminables que le recordaba a sí mismo de joven. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elías recibió la noticia que había temido. El gobierno cerraba su escuela. Decían que sus métodos eran obsoletos, que sus enseñanzas no se alineaban con los valores nacionales. Le daban una semana para despedirse de lo que había sido su vida, su propósito, su razón de levantarse cada mañana. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en su pequeña casa rodeado de libros que había coleccionado durante toda una vida y lloró como no había llorado desde que enterró a su esposa 20 años atrás. Lloró por los estudiantes que nunca tendría, por las lecciones que quedarían sin enseñar, por un mundo que parecía decidido a repetir los errores del pasado. Pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas por el tiempo, algo se encendió en su pecho. Una chispa de rebeldía, de determinación. Si solo le quedaba una semana, haría que contara. Reunió a sus 5 estudiantes y les dijo que les daría la lección más importante de sus vidas, una que recordarían cuando él ya no estuviera, cuando fueran adultos navegando un mundo difícil. Durante esa semana, Elías no siguió ningún programa. Les habló de civilizaciones que habían caído por su arrogancia, de imperios que creyeron ser invencibles hasta que se desmoronaron. Les contó sobre personas comunes que habían hecho cosas extraordinarias simplemente porque eligieron la bondad cuando el odio era más fácil, la verdad cuando la mentira era más conveniente, el coraje cuando el silencio era más seguro. Les enseñó que la historia no era solo fechas y nombres muertos, sino advertencias vivas, espejos donde podíamos ver reflejados nuestros propios errores antes de cometerlos. Marco escuchaba cada palabra como si fuera oro líquido. Sus ojos se humedecían cuando Elías hablaba de las guerras, de los niños separados de sus familias, de libros quemados en plazas públicas por gobiernos que temían al conocimiento. Una tarde, Marco levantó la mano y preguntó con voz temblorosa por qué la gente no aprendía, por qué cometían los mismos errores una y otra vez. Elías se arrodilló frente al niño, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo, y le tomó las manos. Le dijo que las personas olvidaban porque el dolor era difícil de recordar, porque era más cómodo creer que el mal no podía regresar, que ellos eran diferentes, mejores, más ilustrados que quienes vinieron antes. Le dijo que por eso los maestros existían, para hacer la memoria cuando otros querían olvidar, para hacer la luz cuando otros preferían la oscuridad, para ser la voz que gritaba advertencias aunque nadie quisiera escuchar. Y le dijo algo más, algo que cambiaría la vida de Marco para siempre. Le dijo que algún día él también tendría que elegir entre el silencio cómodo y la verdad incómoda, y que esperaba haberle dado las herramientas para elegir correctamente. El último día llegó demasiado rápido. Elías llegó temprano a la escuela, antes del amanecer, y se sentó en su escritorio gastado por última vez. Tocó la madera con reverencia,
recordando todas las vidas que había tocado desde ese lugar. Cuando los 5 estudiantes llegaron, notaron que había llorado. Sus ojos estaban rojos, pero su sonrisa era genuina. Les dio a cada uno un libro de su colección personal, volúmenes que había atesorado durante décadas. A Marco le dio el más preciado, un diario escrito por su propio maestro durante los años oscuros de la guerra, páginas amarillentas llenas de sabiduría y advertencias. Les dijo que estos libros eran ahora su responsabilidad, que dentro de ellos vivían las voces de quienes habían sufrido para que las futuras generaciones no tuvieran que hacerlo. Les hizo prometer que leerían, que aprenderían, que enseñarían a otros lo que habían aprendido. Y les dijo algo que nunca olvidarían. Les dijo que el conocimiento era como una llama, que podía ser aplastada pero nunca completamente extinguida, que mientras una sola persona recordara, mientras un solo corazón mantuviera viva la sabiduría del pasado, había esperanza para el futuro. Cuando la campana sonó por última vez y los niños se fueron, Elías se quedó solo en el salón vacío. Las autoridades llegarían al día siguiente para sellar las puertas. Se permitió un momento de tristeza profunda, un duelo por todo lo que terminaba. Pero entonces pensó en Marco, en sus ojos brillantes llenos de preguntas, y sonrió. Quizás no había sido en vano. Quizás había plantado suficientes semillas. Los años pasaron y la aldea cambió. Las tensiones que Elías había presentido se materializaron. Hubo conflictos, divisiones, momentos oscuros donde parecía que todo lo bueno se desvanecería. Elías murió en silencio una noche de invierno, solo en su pequeña casa, rodeado de sus amados libros. Pocas personas asistieron a su funeral. El mundo parecía haberlo olvidado. Pero Marco no había olvidado. El niño se había convertido en un joven, y el joven llevaba consigo cada lección, cada historia, cada advertencia que su maestro le había dado. Cuando vio a su comunidad deslizándose hacia los mismos errores que Elías había descrito, cuando escuchó la retórica del odio disfrazada de patriotismo, cuando vio a vecinos volviéndose unos contra otros, Marco supo qué hacer. Abrió el diario que Elías le había dado y comenzó a leer en voz alta en la plaza del pueblo. Su voz temblaba al principio, pero se fortalecía con cada palabra. Leyó sobre los horrores que resultaban cuando las personas elegían el tribalismo sobre la humanidad, la simplicidad sobre la verdad, el miedo sobre la razón. Al principio, la gente se burlaba. Lo llamaban soñador, ingenuo, traidor. Pero Marco persistía. Cada día volvía a la plaza y leía. Hablaba de lo que había aprendido, de las advertencias que la historia gritaba para quien quisiera escuchar. Y lentamente, muy lentamente, otros comenzaron a reunirse. Primero fueron los otros 4 estudiantes de aquella última semana de Elías, ahora adultos, cada uno trayendo sus propios libros, sus propias lecciones. Luego vinieron otros que habían sido estudiantes de Elías en años anteriores, personas que habían olvidado pero que ahora recordaban. Se formó un círculo de personas comprometidas con la memoria, con la verdad, con las difíciles lecciones del pasado. No eran muchos, nunca fueron mayoría, pero eran suficientes. Cuando las voces del odio gritaban, ellos susurraban razón. Cuando las mentiras se esparcían, ellos compartían hechos. Cuando el miedo amenazaba con consumirlo todo, ellos ofrecían perspectiva histórica. No siempre ganaban. Hubo derrotas, retrocesos, momentos donde parecía que nada importaba. Pero nunca se rindieron porque entendían algo fundamental que Elías les había enseñado. Entendían que la civilización era frágil, que la barbarie siempre acechaba en los márgenes esperando su oportunidad, que cada generación tenía que elegir activamente la luz sobre la oscuridad. Y entendían que esa elección no se hacía una sola vez en un momento heroico, sino 1000 veces al día en pequeñas decisiones, en actos cotidianos de valentía y compasión. Marco se convirtió en maestro, como era inevitable. No en una escuela oficial, el sistema educativo se había vuelto demasiado controlado para permitir el tipo de enseñanza que él valoraba. Pero enseñaba de todas formas, en su casa, en parques, en cualquier lugar donde alguien quisiera aprender. Y les contaba sobre Elías, sobre un anciano que se había negado a rendirse incluso cuando todo parecía perdido, que había plantado semillas sabiendo que nunca vería los árboles crecer. Pasaron décadas. Marco envejeció, su cabello se volvió gris y luego blanco. Sus manos comenzaron a temblar como las de Elías.
Pero nunca dejó de enseñar. Y lo milagroso fue que las semillas que Elías había plantado finalmente dieron fruto. Los estudiantes de Marco se convirtieron en líderes, en pensadores, en personas que tomaban decisiones guiadas por las lecciones del pasado. No crearon un mundo perfecto, tal cosa no existe. Pero crearon uno más sabio, más consciente, más humano. Una tarde, muy viejo ya y cerca del final de sus días, Marco recibió la visita de una niña de ojos curiosos que le recordó a sí mismo tantos años atrás. Ella le preguntó cómo había logrado tanto, cómo había ayudado a cambiar su comunidad. Marco sonrió con esa sonrisa cansada de quien ha vivido plenamente y le contó sobre Elías. Le habló de un maestro que le había enseñado que una persona puede marcar la diferencia, que las ideas son más poderosas que los ejércitos, que la verdad sobrevive a la tiranía si hay quienes se atrevan a preservarla. Le dijo que él no había hecho nada especial, solo había recordado cuando otros querían olvidar, había hablado cuando otros elegían el silencio, había enseñado porque alguien le había enseñado a él. Le dijo que ahora era su turno, que la llama pasaba a sus manos, que la responsabilidad era suya. Y le regaló el mismo diario que Elías le había dado tantos años atrás, sus páginas ahora casi translúcidas de tan usadas, las palabras apenas legibles pero aún poderosas. La niña tomó el diario con reverencia y prometió lo que Marco había prometido, lo que Elías había prometido, lo que generaciones de personas buenas habían prometido antes que ellos. Prometió recordar, aprender, enseñar. Prometió ser guardiana de la memoria, defensora de la verdad, maestra para la próxima generación. Y en ese momento, en ese simple intercambio entre un anciano moribundo y una niña llena de preguntas, estaba toda la esperanza del mundo. Marco murió en paz esa misma semana, sabiendo que su trabajo continuaría. En su funeral, no solo vinieron los pocos sino los muchos. Toda la comunidad se reunió para honrar al hombre que les había enseñado a ver, a recordar, a ser mejores. Y en la primera fila estaba la niña, sosteniendo el diario contra su pecho, sus ojos brillando con determinación y propósito. La historia de Elías no había terminado con su muerte. No había terminado con la muerte de Marco. Continuaba, se multiplicaba, se esparcía como ondas en un estanque. Cada persona que elegía la sabiduría sobre la ignorancia, la compasión sobre el odio, la memoria sobre el olvido, era parte de ese legado. Y así, en una pequeña aldea rodeada de campos dorados, una verdad eterna se probaba una vez más. La verdad de que los maestros nunca mueren realmente, que viven en cada estudiante que han tocado, en cada mente que han iluminado, en cada corazón que han inspirado. La verdad de que una vida dedicada a enseñar, a elevar a otros, a plantar semillas de sabiduría incluso cuando la cosecha parece imposible, es una vida que trasciende la mortalidad. La llama que Elías había protegido en sus últimos días, que había pasado a Marco con manos temblorosas, que ahora ardía en el corazón de una niña, esa llama nunca se apagaría. Pasaría de mano en mano, de generación en generación, una luz en la oscuridad, una advertencia contra el olvido, un testimonio del poder transformador del conocimiento y la memoria. Y mientras hubiera una sola persona dispuesta a enseñar, una sola persona dispuesta a aprender, una sola persona que se negara a olvidar las lecciones del pasado, había esperanza. Porque eso era lo que Elías había entendido, lo que había enseñado con su última lección, lo que ahora vivía más allá de él. Que la educación no era solo transmisión de información, era acto de amor, de fe, de resistencia contra las fuerzas que empujaban a la humanidad hacia la oscuridad. Era la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, no de golpe, no con explosiones dramáticas, sino silenciosamente, pacientemente, una mente a la vez, un corazón a la vez. Y ahora, en esa aldea donde todo había comenzado, donde un viejo maestro había llorado por el fin de su escuela y plantado sus últimas semillas, florecía un jardín. Un jardín de personas que pensaban críticamente, que cuestionaban autoridad sin rechazar sabiduría, que recordaban el pasado para construir mejor futuro. No era perfecto, nunca lo sería, pero era mejor, más sabio, más humano de lo que había sido. Y eso, esa pequeña victoria arrancada de las fauces de la desesperación, ese triunfo silencioso de la luz sobre la oscuridad, esa era la verdadera última lección de Elías. Que nunca es demasiado tarde para plantar una semilla, nunca es inútil enseñar aunque nadie parezca escuchar, nunca es vano elegir la esperanza cuando el cinismo es más fácil. Porque uno nunca sabe cuál semilla germinará,
¿Cuál estudiante llevará la antorcha? ¿Cuál momento de enseñanza cambiará el curso de la historia? Y así termina esta historia, o más bien, así continúa, porque las verdaderas lecciones nunca terminan, solo se transforman, se adaptan, renacen en nuevas mentes y nuevos corazones, eternamente relevantes, eternamente necesarias, eternamente victoriosas sobre el olvido y la ignorancia que amenazan con consumir lo mejor de nuestra humanidad. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.